Continuamos ahora con otra de las funciones que más nos van a facilitar el trabajo en PowerPoint, que es la inserción de gráficos. Para ello subimos a la banda de opciones, como siempre a insertar, y vamos a escoger insertar gráfico. Aquí nos aparecen todos los tipos de gráficos que maneja PowerPoint, que pueden ser de columnas agrupadas, columnas apiladas, bien en plano o bien en 3D. Podemos también tener gráficos de tipo lineal, ¿vale? Para ver, por ejemplo, pues, cotizaciones o algún otro dato que va evolucionando con el paso del tiempo. Podemos ver también gráficos circulares, en el cual se utiliza mucho, sobre todo cuando queremos que un conjunto de datos sumen un número total o sumen un porcentaje. Tenemos también barras agrupadas en horizontal, áreas, gráficos de dispersión de puntos, cotizaciones, superficies, etc. Para empezar vamos a escoger un gráfico un poco más sencillo, vamos a ir a una columna agrupada y le decimos a aceptar. En el mismo momento en el que decimos aceptar, se nos muestra el gráfico sobre nuestra área de trabajo y tenemos aquí los datos que él por defecto mete unos valores, los que él considera, con una serie de categorías que son las filas y una serie o unas series que son las columnas. En todo caso, aunque él mete en este caso 3 series y 4 columnas y 4 categorías, yo si quiero podría seleccionar esta categoría y con botón derecho aquí mismo decirle eliminar y esta la quitaría. Estaría ahora mismo trabajando únicamente ya con 3 categorías. Según yo voy modificando los datos en esta propia tabla, en vez de decirle aquí 4,3 si le dijese que este valor es 2, en cuanto paso de celda veis que esta barra desciende y si a este le dijese que en vez de 2,4 tuviese 4, en el momento en el que cambio de celda esta barra sube. Cuando ya he puesto los datos a mi gusto, cierro esta ventana flotante y ya estoy de nuevo en mi gráfico. Y aquí es donde puedo comenzar a modificarle. La mayor parte de las funciones de los gráficos la vamos a tener en esta subpestaña, que será la pestaña diseño. Vamos a ver todos los elementos que tiene. Bueno, teniendo seleccionado nuestro gráfico podemos decirle muchas cosas. Podemos ir agregándole distintos elementos. Podemos decirle que tenga ejes o que no tenga. En este caso tiene los dos. Tiene el eje horizontal primario y el eje vertical primario. Si yo me pongo encima, como veis, ese eje horizontal primario desaparece y el eje vertical primario también desaparece. En este caso lo vamos a dejar que estén activados los dos. Podemos hacer también que tenga títulos en los ejes. En este caso no los tiene, con lo cual si yo me pusiera en horizontal primario sí que tendría el título que me aparece ahí abajo, o podría decirle también que tenga título en el vertical primario. Puedo darle también título al gráfico en su conjunto, como tiene ahora. Si me pongo encima, podéis ver que ese gráfico desaparecería y podría colocárselo, por ejemplo, centrado o ninguno. Puedo también colocar etiquetas, es decir, que cada una de las barras tenga el valor exacto, bien colocado en el centro, bien en el extremo interno, en la base, por encima de la propia columna, o incluso como con una llamada de datos. Podemos colocar incluso la tabla debajo, para que no solo se vean las columnas, sino que veamos exactamente cuánto representa cada una. Y podemos colocar muchas más cosas, como son barras de errores, error típico, porcentaje. Podemos decir que tengan más o menos líneas de cuadrícula. Y también podemos colocarle una leyenda, que podríamos colocársela, por ejemplo, a la derecha, arriba, a la izquierda, para tener los datos que hemos estado trabajando, cómo se ordenan o cómo se nombran. Todas estas son las opciones que se le puede dar a un gráfico. Junto a esto podemos escoger también un diseño rápido, que sería todo esto que hemos estado viendo con una serie de gráficos ya tipo creados, que nos evitan tener que ir haciéndolo uno a uno, sino que escogemos uno de los que aquí tenemos que nos gusten. Y más cosas que podemos hacer son también cambiar los colores. Podemos escoger un diseño multicolor, como este es el caso, que tiene azul, naranja y gris como colores por defecto. Luego si tuviéramos más columnas seguirían apareciendo otros colores. Podemos bien modificar esos colores o bien, por ejemplo, optar por tonos monocromáticos. En este caso podemos decirle monocromático en azul. Una vez hecho esto, también tenemos estilos. Podemos escoger aquí una serie de estilos ya creados por defecto que nos evitan tener que hacer nosotros toda esta labor. Podemos ir colocando bien con fondo negro, con rayas en blanco, con columnas con degradado, todo lo que queramos lo tenemos aquí ya diseñado. En este caso vamos a dejarlo como está. Más cosas que podemos hacer también. Podemos modificar los propios datos del gráfico. Al decir modificar los datos, aparece de nuevo la pestaña que teníamos anteriormente y podríamos tocar un dato que estaba incorrecto y, por ejemplo, decirle aquí que este dato
pues no es 2,5, sino que es 4. En el momento en el que pasamos de columna vais a ver pues que este dato aquí aparece. Y si quisiéramos también podríamos modificar por completo el tipo de gráfico. Aunque yo lo tengo ahora como columnas, podría decirle que ya no quiero que sea un gráfico de columnas, sino que quiero que sea, por ejemplo, un gráfico de columnas agrupadas en 3D. Le diría aceptar y el gráfico cambia inmediatamente. Bueno, aunque como veis los colores se aplican a todas las barras, si yo quisiera podría hacer que algunas de las series tuvieran un color específico. Si clico, por ejemplo, en la segunda de las barras, se selecciona la segunda barra de cada grupo. Y yo a estas barras podría venir ahora al apartado de formato y decirle que estas en concreto no quiero que sean azules, sino que quiero que sean verdes. Y esas 3 barras se convierten en verde. Si ahora quisiera que esta en concreto, que es la que más me interesa, por ejemplo, por ser la más alta, tuviera un color específico, hago clic de nuevo en ella y a esta en concreto le voy a decir que quiero que sea amarilla. Un amarillo más fuerte si queremos. Y a esta barra también le podría aplicar, por ejemplo, un contorno de forma para que destacase todavía más. Más aún, si quisiéramos, incluso podemos decirle que esta barra no sea ni siquiera un color, sino que podríamos decirle que esta barra tuviese un en relleno, podemos decirle que tuviese un relleno o bien de textura, con agua o con arrugado de papel, o incluso si quisiéramos una imagen. Podemos colocar una foto y la foto estaría aquí dentro de nuestra columna. Ahora por último alguna serie de opciones extra de los gráficos. Vamos a insertar de nuevo un gráfico. Por ejemplo, colocamos un gráfico de columnas agrupadas en 3D. Decimos aceptar. Cosas que se podrían hacer, podemos o bien, como habíamos dicho antes, eliminar una categoría o bien crear una nueva. Si nos ponemos aquí podemos decirle, escribimos directamente y decimos categoría 5 y ponemos una serie de valores como pueden ser 4, 3 y 6. Según yo lo he estado haciendo, inmediatamente el gráfico se ha modificado para tener ahora 5 categorías y 3 series. En el momento en el que cierro, tengo aquí ya mi gráfico creado. Una vez que está el gráfico creado, también se pueden seleccionar los datos y se podrían cambiar los valores de las filas por los valores de las columnas. Simplemente con hacer clic, lo que eran filas se convierten en... lo que eran en series se convierten en categorías y lo que eran categorías en series. Al decirle aceptar, el gráfico me cambia inmediatamente. Voy a cerrar aquí. Y otra cosa que también tiene bastante utilidad es cambiar no solo las columnas de colores, sino también poder cambiar el fondo del propio gráfico. En este caso lo más sencillo es hacerlo con botón derecho sobre el propio gráfico y en el último apartado decimos formato del área de gráfico. Nos aparece aquí un desplegable a la derecha y podemos decirle que tenga un relleno sólido, que puede ser un color determinado, un relleno con degradado o incluso un relleno de trama o con imagen o textura. En este caso podemos insertar una fotografía, por ejemplo esta de Madrid, insertaríamos y sería el fondo de nuestro gráfico.